Este es un día especial porque decidimos dedicárselo al Señor, decidimos parte de nuestro día estar en la casa de Dios junto con nuestros hermanos en Cristo para edificarnos y darle la gloria al Señor. Así que es una bendición y dile a tu corazón, como le dijo el rey David a su alma: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque yo creo que a su alma medio mañosa a veces se le olvidaba, ¿verdad? Y hoy no somos tan diferentes, de repente se nos olvida, de repente nos desconectamos, de repente le vamos ahí flojeando un poquito, aflojando la marcha, y eso puede causar estragos en el corazón, es lo más natural. Pero hoy vamos a decirle: alma mía, ponte atenta, ¿eh? Ponle oreja al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos esta mañana que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Oh Señor, entregamos en tus manos todo cansancio físico, todo cansancio mental. Padre, toda carga, toda aflicción la ponemos en tus manos, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que tú estás atento a nuestras necesidades. Hoy pedimos que ninguna distracción robe la siembra de tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a conversar un tema, el último de nuestra cultura, que se llama Habitando en las Alturas. Yo creo que para todos queda muy claro lo que significa cultura, ¿verdad? Aunque sea así de manera un poquito vaga, pero nos queda esa claridad de lo que significa tener una cultura. Como mexicanos, nosotros identificamos parte de nuestra cultura. Hablar de cultura es hablar de toda una gama de eventos, de hábitos, de gastronomía, de creencias y de un montón de cosas. Hay varios aspectos de la cultura. Entonces, en el pueblo de Dios hablamos de una cultura, porque los hijos de Dios tenemos un modo de hablar, un modo de pensar, un modo de conducirnos. Así que por eso hablamos de que nosotros tenemos una cultura. Aquí en Ministerios Redención debemos identificar cuál es nuestra cultura, que no es diferente a la del resto del pueblo del Señor. Y estamos hablando de que necesitamos tener una identidad. La cultura es algo que se aprende. La personalidad es innata, que también se va moldeando un poco de acuerdo a dónde vives, quién te educó, si te place tener temor de Dios o no. Entonces la cultura es parte de esa identidad y nosotros tenemos esta identidad habitando en las alturas. Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Es un texto muy hermoso que incluso lo cantamos, ¿verdad? El Señor deja bien en claro quién es Él. Y me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Qué les parece? A coro. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oh, esto es algo maravilloso. Es una porción saturada de amor, saturada de promesa y saturada de ciertas indicaciones que de repente olvidamos. Me gustaría que iniciáramos primero entendiendo que Dios es santo, ¿verdad? Y que es santo es esa cualidad sublime, eterna, maravillosa, que es apartado de lo profano, ¿verdad? Eso es santo. Y el Señor es santo, santo, santo. O sea, no solo es santo, es 3 veces santo. Habita en la eternidad. El Señor es eterno. O sea, el Señor no tiene esa limitación de tiempo y espacio como lo tenemos los seres humanos, ¿verdad? Para nosotros es necesario medir el tiempo, la cronometría. Nos preguntamos, por ejemplo, esas preguntas incómodas para las damas: ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? Y no nos agrada así mucho ya cuando rebasamos cierto límite de edad, como que ya no nos gusta mucho que nos pregunten. Pero la cronometría del tiempo
es solo por causa del ser humano, porque Dios es eterno. Él habita en la eternidad y en las alturas. Me encantaría que recordáramos que la Biblia tiene un lenguaje simbólico y la Biblia requiere de una interpretación de acuerdo a lo que está diciendo, de acuerdo a ciertas normas, porque no todo es literal y no todo es simbólico. Y eso de que el Señor habita en las alturas es un lenguaje simbólico, literal al mismo tiempo, porque Él sí vive en las alturas. El Padre habita en la eternidad, ahí donde nosotros los seres humanos por el momento no tenemos acceso, por el momento. Pero hay algo interesante. Es necesario que entendamos estos aspectos de Él. Dijimos hace unas semanas que un poco de teología, entendiendo que la personalidad de Dios se revela a través de su palabra, y hay ciertos aspectos de Dios que compartimos, pero hay otros aspectos que solo son de Él. Por ejemplo, número 1, entendamos que a través de esta escritura se nos revela que Dios es eterno, es alto y sublime. Alto en el sentido figurado de que su ser está muy por encima de la capacidad comprensiva del ser humano, porque esa santidad, el ser sublime de Él, es solo de Él, ¿verdad? Nosotros entendiéramos, por ejemplo, que nos gustaría estar en su presencia. Por ejemplo, cuando estamos en oración, estamos en su presencia, pero es un acto simbólico, porque literalmente su presencia está allá arriba, ¿verdad? En los cielos. Así que esta porción nos muestra un aspecto de la personalidad de Dios. El Señor, dijimos, no está limitado al tiempo y al espacio. Él no está sujeto al reloj y a la cronometría humana. Su nombre es el Santo. Ese aspecto se revela a nosotros. ¿Y por qué esto tenemos que entenderlo? Porque Él dice que Él habita allá, pero habita en otro lado, ¿verdad? Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu. O sea, este aspecto de eternidad, este aspecto de ser sublime, este aspecto de ser apartado totalmente, el Señor como que es una manera de decirnos cuánto nos ama, decir, bueno, sí, yo vivo aquí, pero si tú quieres también puedo vivir contigo. Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Esto es un acto de amor increíble, porque seguramente que en nuestro caminar con el Señor nos ha sucedido muchas ocasiones que anhelamos probar esas partes maravillosas de las manifestaciones del poder de Dios, de los milagros de Dios. Seguramente que tú, igual que yo, hemos anhelado esas manifestaciones del Señor, y de repente en el caminar, si no suceden ciertas cosas, si no pasan ciertos eventos, o si incluso pasan eventos que vienen a destruir nuestra paz, nos roban la tranquilidad, entonces el corazón empieza a desesperanzarse un poco, a preguntarnos, ¿dónde está el Señor? A decir, yo no siento a Dios, ¿no? Eso es muy común, decir, es que yo no siento, ¿verdad? Pero es necesario que sepamos que el Señor sí quiere habitar con nosotros. Y eso de que baja, ¿verdad? Baja a habitar, pues es un lenguaje como para que nosotros lo comprendamos, porque Dios es omnipresente, o sea, está en todos lados, ¿verdad? Él es eterno, es amoroso, también escucha todo, pero Él es respetuoso también. Y cuando nosotros decidimos experimentar, porque estamos, dijimos, inmersos en un mundo de humanos, no tenemos una villita aparte donde solo habitamos los hijos de Dios, no, todos los días tenemos que convivir, tenemos que hacer interacción con personas que no conocen del Señor, o que no tienen en consideración, no está dentro de sus planes tener temor de Dios, no les importa, y entonces tenemos que interactuar con todos, y todos ellos influyen en nuestras vidas, pero también nosotros influimos en las suyas, y esto es algo hermoso.
pero tampoco somos como que de un material tan diferente, porque a todos nos creó el Señor, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Así que es necesario que tengamos muy en consideración quién es el Señor. Él es el gran yo soy, el que se reveló a Moisés, el que se le reveló a todo aquel que quisiera conocerle, y que hoy sigue vigente esa promesa, esa posibilidad, ¿verdad? Por eso está escrita esta porción de la palabra. Es necesario que sepamos que el Señor a través de esta porción nos está revelando que no viene a juzgar. Dijimos que la cultura, así a grosso modo, son costumbres, son hábitos, es manera de hablar, es manera de pensar propia de una sociedad, propia de un grupo, así a grosso modo, ¿verdad? Porque ya vi por ahí algunas caras que me están diciendo, le falta. Pero así muy a grosso modo. Entonces nosotros los hijos de Dios tenemos una cultura, es habitar en las alturas, empezando porque tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su personalidad, tenemos que conocer su amor hacia nosotros, tenemos que conocer las posibilidades que Él tiene para nosotros. No importa cuántos errores hayamos cometido, o si no somos tan apasionados para investigar sobre la palabra, pero de todos modos Él prometió estar ahí. Es necesario que sepamos que el Señor viene para habitar con su pueblo. Parte de la cultura de nuestro pueblo es buscar la presencia del Señor. Yo creo que todos entendemos cómo es Dios, ¿verdad? Que es santo, que es sublime, que es eterno, que habita en las alturas, que es justicia y todo, un montón de atributos más, ¿verdad? Es justicia, se nos olvida también de repente eso, y es proveedor, es amor, es muchas cosas. Pero ahora debemos de entender sobre nosotros, porque esta promesa de parte de Dios es que Él va a habitar en medio de su pueblo, pero no con todos. Dice ahí que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y qué es un quebranto? ¿Verdad? Porque necesitamos entender cuándo soy quebrantado. El quebranto es un proceso en el cual yo destruyo mi yo, mi voluntad. No vayamos a malentender esta situación bíblica. El Señor quiere que nuestro yo muera, pero ese yo que no considera a Dios en sus planes, que no considera los mandamientos de Dios como parte de su cultura, que no considera la presencia de Dios como parte esencial de su vida, ese yo tiene que ser quebrantado, tiene que ir menguando. El quebrantamiento es como esa muerte del yo, es esa renuncia a mi propia voluntad para darle paso a la presencia de Dios y que sea su voluntad ejecutándose a través de mi vida. Eso es el quebranto. Entonces, Él habita con el quebrantado, o sea, con el que ya decidió renunciar a su soberbia. El antídoto para la soberbia, pues es el quebrantamiento, es el reconocer que Él es superior a mí y que yo dependo absolutamente de Él, que los conceptos que yo vivo deben ser los conceptos que Él tiene para mí, que la moral que me rige debe ser la moral que Él planeó desde la eternidad para que yo viviera, que los planes que Él tiene para mí son mejor que los planes que yo tengo para mí. No es un acto egoísta de Dios, porque Él quiere que nosotros seamos felices, que tú y yo lleguemos al clímax de los deseos de tu corazón. Pero si son clímax que excluyen a Dios, entonces no va a tener una, ¿cómo se puede decir? Una concordia, no va a tener esa correlación de la cultura mía con la cultura de Dios. Por eso el Señor dice: yo soy santo, soy sublime, habito en la eternidad y en las alturas, y con el quebrantado. Entonces es su manera de decirnos: yo soy así,
yo estoy aquí. Pero si tú quieres renunciar a tu yo e invitarme a vivir e invitarme a ser parte de tu vida, también puedo habitar contigo, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Esa es una máxima expresión de amor. Yo no sé si hay por aquí alguno que otro romántico. A mí me encanta la poesía y cuando leo poesía así como que me transporto a otro mundo, ¿verdad? Y cuando yo leo estas expresiones de amor, yo pienso, Señor, qué hermoso eres, porque si tú piensas, ¿verdad? Nosotros decimos aquí en la tierra, vamos a construir la casa del Señor, pero siendo honestos y leyendo la palabra, Él le dijo a David, al rey David, que le quería construir un templo, y le dice a David, yo no habito en templos hechos con manos humanas, ¿verdad? Habacuc dice que el cielo es su trono, que las nubes son el estrado de sus pies, ¿verdad? Él creó toda la naturaleza. A mí me encanta, por ejemplo, el sonido de las aves, la naturaleza, cuando hay arroyos, cuando hay el canto de las aves. No sé si algún día te ha despertado un gallo, pero se siente muy bonito, ¿verdad? De escuchar ahí que está amaneciendo y el gallo ahí de impertinente, ¿eh? Que ya te pares. Pero es algo muy hermoso y eso lo tiene el Señor todos los días. Para iluminar nosotros necesitamos una tecnología sofisticada para que las luces nos entusiasmen o nos lleven así a estar tranquilos o nos induzcan a comprar, ¿verdad? Eso lo sabe muy bien la industria del comercio o los restaurantes, que los colores nos inducen a comer. Eso lo saben muy bien y necesitamos como humanos una tecnología perfecta para animarnos. Pero el Señor creó la naturaleza con colores tan hermosos que yo veo árboles con flores y me admira esa belleza. Y eso el Señor lo creó. Así que el Señor no necesita que le hagamos una casa con jardines, porque Él creó todo. Las auroras boreales, esas luces, esas combinaciones de gases o de no sé qué, que son perfectas, alumbran esos lugares tan inhóspitos, tan fríos, que también alaban al Señor, que ningún ser humano es capaz de recrear. Así que el Señor no necesita que le hagamos una casa. Y ese Señor tan maravilloso, ese Dios maravilloso que cuando tú doblas tus rodillas, o cuando estás en aflicción, o cuando estás en una crisis, o cuando anhelas crecer, estar ahí atento a tu palabra. A lo mejor a ti te parece como que de repente tus palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Yo le he dicho, Señor, de repente yo siento como que golpeo al viento, porque siento que no avanzo en X o Y proyectos, y seguramente que eso le pasa a muchos en el pueblo del Señor. Pero Él es fiel y Él nos dijo a través de su palabra, si tú eres un hombre quebrantado, si tú eres una mujer que renuncia a tu yo, si tú eres una mujer que empiezas un proceso, porque el quebrantamiento es un proceso, o sea, no es nada más un acto que se da en un momento, es un proceso, porque es difícil renunciar a mi yo, a mis deseos, a mis anhelos que van contrarios a la voluntad de Dios. La obediencia a Dios no es un acto coercitivo. El Señor no quiere que le obedezcamos a fuerzas, ni por miedo, ni porque te vas a ir al infierno o no vas a alcanzar tu meta. No, ese tipo de obediencia no funciona. Tarde o temprano nos conduce a la frustración, al fracaso, a la enfermedad mental, a la frustración, a la ansiedad o a la depresión. Porque quizá a muchos les duela, yo di, Señor, mis días para ti y mira con qué me pagas. Ahora no soy fulanito de tal. No, ese tipo de obediencia no sirve. El Señor no quiere ni que hagamos votos de pobreza, ni votos de eterna castidad, o no, ¿cómo se llama eso? Corrijo, no es castidad, es celibato. Corrijo, sí quiere castidad. Lo que no quiere el Señor es eterno celibato. No es necesario. No es necesario. El Señor nos creó, y parte de la personalidad del ser humano pues es que se tiene que casar. Se tiene que casar. Entonces el Señor no quiere ese tipo de votos de nada. No le hacen falta. Lo que quiere es gente que tenga su presencia. Y su presencia significa que tenemos su poder.
que tenemos su espíritu. ¿Y qué tiene su espíritu? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Es que tú seas gozoso, que tengas amor, que tengas paz, que seas paciente, que tengas tolerancia, que tengas el poder y la autoridad de su espíritu. Ese tipo de personas también son los quebrantados, porque primero viene el quebrantamiento, o sea, la renuncia a mi soberbia, a mis planes, excluyendo a Dios, a lo que yo soy, a que si soy mentiroso, que si soy soberbio, que si soy iracundo, que si soy idólatra, que si soy X, Y, Z. Y enseguida, cuando yo entrego eso a los pies del Señor, enseguida viene el fluir del Espíritu en mí. Entonces le doy paso a ese gozo, a esa alegría que viene de su presencia. Y también le doy paso a ser bueno, a ser bondadoso, a entender la debilidad del otro, a entender que si cayó necesita ser levantado. Hay muy tristemente hay muchos grupos coercitivos, ¿verdad? Donde excluyen al que falla, o no, ya no te hablo porque no piensas como yo. Y eso es triste porque están de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera obligada, chantajeándole para que sea como según nosotros debe ser. Pero eso, el ser santo es una convicción del corazón, es algo que nosotros debemos promover. Por eso debe ser parte de nuestra cultura habitar en las alturas, pero habitar en las alturas tiene un proceso. Inicia con el quebrantamiento, y antes de ese inicio debo saber cómo es Dios, qué es lo que quiere de mí, y vamos a recordarlo. El Señor es santo, es sublime, es eterno, misericordioso, quiere lo mejor para nosotros, quiere vida eterna para ti, para mí. Quiere verte bendecido y próspero, quiere verte sano, quiere ver que tu casa sea bendecida, quiere que en tu casa se respire armonía, tranquilidad, que se respire amor y respeto. Eso es lo que quiere Dios, ese es Dios. Después de eso, el Señor debe saber quién soy yo. Y yo solo soy yo, y debo saber quién soy. Porque nosotros podemos decir: ay, es que yo soy bien linda. Uy, vieran. No, yo soy un pan de Dios, ¿verdad? Vayan a mi casa y puras alabanzas, ¿verdad? Entren en mis redes sociales y no, hombre, yo puras bendiciones. Eso lo podemos decir con mucha facilidad, pero en realidad solo nosotros sabemos quiénes somos. Porque nosotros somos una persona esperando en Dios que no sea así, ¿verdad? Somos una persona aquí, otra persona en casa, otra persona con los amigos, otra persona en el trabajo y otra en lo secreto. Pero el Señor no quiere que seamos eso. El Señor quiere que seamos una persona aquí, la misma en la calle, la misma en la casa, la misma en lo secreto. Porque ese era de los mayores problemas que tenía el pueblo de Israel. Cuando empezaba a descuidarse y a deslizarse de la presencia del Señor. De hecho, el apóstol Pablo recomendó que cuidáramos esta salvación, no sea que nos deslizáramos. Deslizarse es muy diferente a caerse. ¿Cuántos se han caído? ¿Ah? Y no metemos ni las manos, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, paz, ya estamos ahí, ¿no? Pero ¿cuántos se han deslizado? Yo me he subido allá por la Marquesa. Hay una resbaladilla gigante, no sé si la han visto, de cemento. Y yo me acuerdo que me subí por allá. No, hombre, casi se me salen las tripas, ¿sabes? Yo quería agarrarme, pero qué divertido. ¿Ah? ¿Cuántos se han subido aquí ahí en esos inflables y que te subes y te da miedo, pero te diviertes y otra vez, ¿verdad? Deslizarse es divertido. No se siente como caída. Es más, se antoja. ¿Ah? Se antoja. Yo estoy recordando esa resbaladilla y yo dije: ay, a ver cuándo voy, ¿verdad? Porque deslizarse es muy diferente. Deslizarse es poco a poco. Deslizarse es como un juego. Y en la salvación también nos podemos deslizar. Poco a poco empezamos a relajar los estándares que el Señor tiene para nosotros en cuanto a nuestra moralidad y espiritualidad. El Señor no quiere que seamos castos porque sea egoísta, sino para evitarte un montón de broncas, ¿verdad? El Señor quiere que seamos amables, pero no por nosotros,
No porque el Señor sea egoísta y que quiera que todo el mundo te esté pisoteando. No, no, el Señor quiere que seamos amables porque es una manera bendecida, es una manera de traer paz a tu casa, a tu vida, a todo lo que tú representes. Entonces, el pueblo de Israel, cuando empezaba a descuidarse, aparentaba sus ceremonias religiosas hermosas. Incluso las demás naciones escuchaban sus alabanzas de lejos y se vestían de cierta manera. Pero en lo secreto, el Señor les revelaba a sus profetas y les decía: ve a ver lo que están haciendo. Como está oscuro y como tienen las puertas cerradas y creen que nadie los ve, ahí tienen a sus ídolos, ahí cometen adulterio, ahí hacen sus orgías, ahí adoran a otros dioses, ahí invocan a los astros, ahí invocan a los ángeles, porque creen que yo no soy suficiente. Y eso es algo muy triste, porque precisamente por eso el Señor les dijo: yo habito con el quebrantado, con el que es humilde. O sea, el que ya renunció a su yo, el que no contempla deslizarse como una posibilidad divertida, el que anhela es vivir en esos estándares que el Señor puso para su iglesia, para su pueblo. Y no es imposible, porque el Señor sabe nuestras limitaciones y conoce nuestras debilidades. El Señor sabe que a veces nos cansamos, que a veces ya no damos el 100, que a veces no vemos lo duro, como decimos los mexicanos, sino lo tupido, ¿verdad? Y el Señor sabe eso, y por eso nos tiene que estar recordando. Es necesario que quebrantemos nuestro corazón cada día. Es necesario que le digamos: Señor, sí, mira, yo tuve este problema. Pero no hay que disculparse, porque ¿a quién no le faltan motivos para fallarle al Señor? A todos todos tenemos motivos y ocasión también tenemos. Si tú quisieras serle infiel a alguien, a tu esposo, a tu esposa, mira, sobran, ¿verdad que sí? En el pueblo del Señor hay gente bien guapa. Y luego los federales que tienen en su casa no lo notan. Y entonces el corazón empieza: ay, pues, o sea, Señor, te lo llevas o te lo mando, porque mira, fulanito de tal me está cerrando el ojito, ¿verdad? Me siguen, Señor, ¿verdad? ¿Y a quién le dan pan que llore? Pero el Señor está ahí al pendiente, porque sabe nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades. Pero el quebranto me puede llevar a decirle: Señor, yo tengo necesidad de esto en casa. Tú, Señor, eres mi proveedor, así que despierta a este fulano o a esta fulana, Señor, porque aquí puede pasar una tragedia, ¿no? Entonces el Señor está ahí. Él está ahí. Cuando se reveló a Moisés, ¿qué le dijo? Moisés iba ahí: oh, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y el Señor le dijo: a ver, Moisés, hasta ahí llegas, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo, es sagrado, ¿verdad? ¿Y qué significaba quitarse las sandalias? En aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, la gente no podía entrar a los lugares sagrados porque eran tiendas o estaban las deidades. Tenían que entrar descalzos como una manera de respeto, para no traer lo profano del camino, el polvo, la suciedad o lo que hubieras recogido, se tenía que quedar afuera, y tú tenías que entrar siendo tú, descalzo, para respetar la presencia de aquello donde estabas. Y el Señor le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque ya estuviste en Egipto, ya mataste a alguien, ya estuviste ahí en el desierto, ya mentiste. ¿Quieres conocerme? Muéstrame respeto. Esa es la traducción, ¿verdad? Así que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, nosotros debemos quitarnos las sandalias, debemos quebrantar nuestro corazón, reconocer, porque solo el Señor sabe quiénes somos y yo sé quién soy.
y sé lo que hago y sé lo que quiero, entonces debo mostrarle respeto al Señor para que Él habite conmigo y entonces yo pueda vivir en las alturas. Entonces yo puedo ser bendición, entonces sí puedo conducirme de la manera que Él quiere que yo me conduzca. Porque es un efecto dominó. Cuando su presencia está en mí, entonces yo soy bendición y los demás lo notan. Donde tú te paras, llevas la presencia del Señor. Tu vida habla de las normas y la ética que a ti te rigen. No necesitas andarles hablando. Sí se necesita hablar, o sea, tampoco es una excusa, ¿verdad? Ay, ya vieron, ya no voy a predicar. No, sí hay que predicar, pero también con el ejemplo. Con el ejemplo, es la predicación más poderosa, tu vida, tu ejemplo. Entonces es necesario que nosotros recordemos esto. El Señor se reveló a Moisés y le dijo, Moisés le decía, cuando me pregunten, ¿cómo se llama? Y entonces el Señor le dijo, yo soy. El gran yo soy. Él es. Él no fue creado. Él no existe. Él es. Él era antes, es hoy, será después. Él es. Y ese gran yo soy se reveló a Moisés. Y ese gran yo soy que habita en las alturas estuvo ahí con Moisés. Y ese gran yo soy ahora quiere estar con su pueblo, con cada uno de nosotros donde está, en el proyecto que tiene, en la vida personal que tiene, con tus limitaciones o con tu sufrimiento o con tu éxito. El Señor quiere estar ahí, no en un acto coercitivo, sino en una obediencia por amor, porque es corresponder. Si el Señor dice, si tú me das lo que tú eres, yo te doy lo que yo soy. Y díganme si no es un intercambio los que son de negocio. Conviene, ¿verdad? Que yo le doy lo que tengo y Él me da lo que tiene. Es maravilloso, ¿verdad? Es un buen negocio. Hasta es un buen negocio ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque, bueno, pues si yo le doy todo el caos mental que traigo, pues Él me va a dar su paz. Y nos ahorramos el psiquiatra, el psicólogo, el medicamento y todo lo demás que necesitamos para vencer la ansiedad, la depresión, la confusión, el miedo. Porque llega un momento en la vida del ser humano que hasta le da miedo salir a la calle. No sé si les ha tocado conversar o alguna vez han atravesado por una crisis tan severa que ya hasta no quieren salir de casa ni de su cama, ¿verdad? Yo he platicado con algunas personas que dicen, ¿sabes qué? A mí me daba miedo salir a la calle, miedo. Después de separaciones, después de pérdida de negocios y de que se van a la quiebra. Son crisis realmente terribles después de diagnósticos fatales. Son momentos terribles donde la presencia del Señor puede ser nuestro soporte. Y no que soportemos todo así con una sonrisota, no, porque nos dolemos, porque somos carne, porque puede ser que en el momento eso que nos está pasando nos supere. Pero el Señor va a estar ahí. Su habitación está con los quebrantados. Fíjense que hay una lista interesante de la cultura de este mundo con la cultura del reino de Dios. Algunos quebrantamientos, ¿verdad?, que suceden a las personas, a todo ser humano, le suceden crisis. Si a alguno no le sucede dice que no le sucede una crisis, está mintiendo, ¿verdad? Está en negación. Es más, le podemos ayudar para que salga de esa negación, porque todo mundo entra en una crisis. El ser humano tiene que aprender a adaptarse y a ser resiliente. El Señor nos dio esa capacidad. Sí podemos, pero bueno, es importante que sepamos que la cultura de este mundo, por ejemplo, tiene una autoestima basada en logros, pero en Cristo debemos tener una autoestima basada en la gracia. Porque a lo mejor nosotros no tenemos muchos logros personales aquí en la tierra, pero somos hijos de Dios. Eres la élite espiritual. No necesitas un nombramiento aquí en la tierra. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo se les llama a los hijos de reyes? Príncipes y princesas, ¿verdad?
algunos países aquí en la tierra todavía se rigen a través de la monarquía. Y son vidas muy interesantes y todo el mundo está viéndolos así, ¿verdad? Con lupa. Pero los monarcas son humanos. Y son monarcas que tienen que hacer malabares y también tienen un montón de defectos. Pero tú eres parte de la monarquía espiritual de esta tierra. Y donde tú te pares, los ojos del Señor y de los demás están contigo. Y el Señor te respalda. Así que la identidad del pueblo del Señor está basada en la gracia del Señor. Mucha de la cultura de este mundo oculta el dolor o bien lo lleva como bandera. Pero en la cultura del Señor, el dolor se expone para sanarlo, porque el Señor prometió ser nuestro sanador. Él dijo: echa tu carga sobre mí, porque yo estoy al cuidado de ustedes, ¿verdad? Entonces Él es nuestro sanador. La cultura de este mundo mide el valor por la imagen, pero el Señor mide el valor por tu corazón, porque Él no mira lo que mira el hombre, ¿verdad? ¿A quién escogió como rey? A un pastorcito que ni su papá lo tomaba en cuenta. Cuando llegó el profeta y le dijo: a ver, enséñame a todos tus hijos, le mostró a todos, excepto al más chiquito, al que estaba con las ovejas. Pero el Señor le dijo al profeta: no, ninguno de estos es. Y cuando van a traer a David, que yo creo que olía a chivo, ¿verdad? A popó de las ovejas, a sudor, olía a 7 machos, pero muertos, ¿verdad? Y entonces cuando ya está ahí, el Señor le dijo: es él. Y el Señor le dijo a Samuel: no mire su apariencia ni su fuerza, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, ¿verdad? Y ese flaquito, maloliente, que ni escuela yo creo tenía, a ese el Señor lo dijo: ese va a gobernar a mi pueblo. Así que tú no te sientas triste, porque el valor del Señor no está en tus logros personales. El valor que tú tienes está en tu corazón, y el Señor lo ve. Y el Señor, si tú tienes un corazón humilde y quebrantado, va a habitar contigo en tus proyectos, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, en tu economía, en tu salud. El Señor va a estar ahí, porque esa es la cultura del Señor. La cultura de este mundo exalta al fuerte, pero Dios exalta al hombre humilde, ¿verdad? El Señor, es más, es una promesa: el Señor al soberbio lo quebranta, pero al humilde lo exalta. Así que por eso es importante hablar de nuestra cultura, de la cultura de los hijos de Dios, que difiere un tanto de la cultura de este mundo. El Señor, en la cultura de este mundo dice: nunca te rindas, pero el Señor dice: sí, ríndete, pero ríndete a mí. No te rindas ante el mundo, ríndete a mí. Dijo el siervo del Señor, Juan el amado, no es Juan el amado, Juan el Bautista, le dice, es necesario, le dice a sus discípulos: es necesario que yo vaya menguando para que Él crezca. Cuando nosotros decidimos rendir nuestra voluntad al Señor, el Señor va creciendo en nosotros, y su poder se hace grande cuando nuestras posibilidades se empequeñecen. Así que es muy necesario que recordemos que el Señor habita con los quebrantados, pero no nada más para habitar con ellos. La parte final es algo maravilloso. Dice, si me vuelven a poner por favor ahí Isaías 57:15, ¿qué dice? Gracias. Gloria a Dios. Él está entre su pueblo para hacer vivir el espíritu de los humildes, para hacer vivir su espíritu. Este mundo le da culto a la muerte,
Le da culto a todo lo que, como dice la palabra, que a lo bueno le han llamado malo y a lo malo bueno. Le da culto a las cosas locas de esta tierra que van en contra de la voluntad de Dios. Pasan a personas muy civilizadas que quieren ser animales y les aplauden, o que explotan al pobre y le aplauden, o que hacen trata y le aplauden. A los pederastas que quieren legalizar ese tipo de relaciones y les aplauden. Hay activismo para que esas leyes se acepten, pero el Señor quiere que nosotros aceptemos su moralidad para que nosotros habitemos en las alturas. Porque una vez que quebrantemos nuestro corazón, es decir, que hagamos morir esos deseos pecaminosos y los pongamos a sus pies, entonces Él va a hacer vivir tu espíritu. ¿Qué quiere tu espíritu? Lo que anhela tu corazón, el Señor lo va a hacer posible, porque viene para habitar contigo, pero no nada más para habitar, para estar ahí de manera nada más contemplativa. No, Él quiere venir para hacer vivir tu voluntad, para que tú estés con un corazón vivificado. Vivificar es diferente a vivir. Vivificar es estar en ese ánimo, en esa alegría de la vida. No siempre estamos en esa condición. A veces estamos tristes. A veces quisiéramos decirle: Señor, ¿y ya cuándo me llevas? Ya estoy lista, ya tengo las maletas. Pero el Señor quiere que tengas esa alegría de vivir, que vuelvas a sonreír, que tengas esperanza haciendo la voluntad de Dios. Esa es la cultura de habitar en las alturas. Rendir nuestro corazón, tener un corazón quebrantado y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Esto es lo que soy. Yo quiero ser bendecido y próspero, pero sin dejar de lado que tengo que hacer tu voluntad. Y eso debe ser una sola cosa. Una sola cosa. El Señor es nuestra fuerza. El Señor es nuestro sanador. Si hay enfermedad y el Señor no ha mostrado ese milagro de sanidad, no te preocupes, porque el Señor está ahí. Está ahí para sostenerte. Y si el Señor te va a sanar, sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Tú insistes hasta que el Señor te diga que no, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya estuvo, Pablo, bástate mi gracia, no te voy a sanar. Pero hasta que no recibas ese no por respuesta, tú sigue orando. Por ti, por tu familia, por quienes tú amas. Si no tienes ese logro económico, no te preocupes tampoco, el Señor está ahí al pendiente. Es importante que sepas que Él es nuestro proveedor. Él lo prometió y lo hará. Lo hará. Amén. El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Cuando le preguntó un siervo y le preguntó sobre la economía y le dijo: ¿por qué dudas de mi poder? ¿No soy yo Dios de lejos y de cerca? ¿No soy yo Dios de los poderosos y de los que no pueden? Hizo de un hombre una nación poderosa. Hizo de esclavos grandes guerreros. Hizo de nómadas gente muy rica. Así que yo no sé qué seas tú, pero el Señor te puede hacer algo diferente. Y quiere que habites en las alturas. Y quiere que seas bendecido y que siempre sonrías. Y que aunque haya crisis, de todos modos tengas esperanza. No fingiendo que no pasa nada, sino sabiendo que Él habita contigo, porque tu corazón es humilde. Y más vale que quebrantemos nuestro corazón. Nos conviene esa negociación. Le damos lo que somos y Él nos da lo que Él es. Le damos lo que tenemos y Él nos da lo que Él tiene. Amén. Es mejor creer. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, yo sí quiero. Aquí estoy. ¿Dónde firmo? Vamos a hacer ese tratado con el Señor, ¿verdad? De decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. En este intercambio maravilloso, vamos a orar al Señor y vamos a decirle: Señor, aquí está mi causa. Tú sabes que yo solo confío en ti. Y si el Señor ha estado ahí de lejos viéndote porque no le has permitido entrar, porque tienes miedo a renunciar a tu yo, pues hoy te dice: aquí estoy, quiero habitar contigo. Habito en las alturas y en la santidad, y también quiero habitar contigo. También quiero tomar tu causa. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús te damos muchas gracias,
por esta promesa maravillosa que dejaste escrito en tu palabra, recordándonos que tú eres el Santo, sublime.